1996. La Habana, Cuba. Un hombre de 54 años, temblando visiblemente por los efectos del Parkinson, camina con dificultad hacia un edificio gubernamental. A su alrededor, miles de cubanos gritan su nombre. No es político, no es soldado. Es Muhammad Ali, el boxeador más famoso del mundo. Dentro del edificio lo espera otro hombre. Un hombre con barba gris, uniforme verde olivo y un cigarro en la mano. Fidel Castro, el revolucionario que ha desafiado a Estados Unidos durante casi 4 décadas. Cuando se encuentran, se abrazan. No es un apretón de manos diplomático. Es un abrazo de dos viejos amigos que comparten algo que el mundo nunca entendió completamente. ¿Cómo es posible que el campeón de boxeo estadounidense más grande de la historia y el enemigo número 1 de Estados Unidos se hicieran amigos? ¿Qué los unió? ¿Y por qué esa amistad escandalizó a Washington? Esta es la historia de una solidaridad secreta que cruzó fronteras, ideologías y océanos. La historia de dos hombres de mundos completamente opuestos que encontraron un lenguaje común: la rebeldía. Para entender por qué Muhammad Ali terminó en los brazos de Fidel Castro, primero tienes que entender qué lo convirtió en el enemigo de su propio país. Muhammad Ali nació como Cassius Clay en Louisville, Kentucky, en 1942. Creció en un Estados Unidos segregado, donde los afroamericanos no podían usar los mismos baños que los blancos, no podían comer en los mismos restaurantes, no podían aspirar a las mismas oportunidades. El boxeo fue su escape. A los 18 años ganó la medalla de oro olímpica en Roma. A los 22 se convirtió en campeón mundial de peso pesado al derrotar a Sonny Liston en 1964. Era joven, hermoso, invencible. América lo adoraba, pero entonces hizo algo que cambió todo. Se unió a la nación del Islam, rechazó su nombre de nacimiento llamándolo nombre de esclavo, y se renombró Muhammad Ali. Para la América blanca conservadora de los años 60, eso fue una traición. Y luego vino Vietnam. En 1967, en plena guerra de Vietnam, el gobierno estadounidense llamó a Ali al servicio militar. Miles de jóvenes americanos estaban siendo enviados a morir en las selvas del sudeste asiático. El ejército esperaba que Ali, como buen patriota y figura pública, aceptara servir. Incluso le prometieron que no tendría que pelear, que solo haría exhibiciones de boxeo para las tropas. Ali dijo no. Su explicación fue devastadoramente simple y directa. No tengo ninguna pelea con los Vietcong. Ningún Vietcong me ha llamado negro nunca. Esa frase cambió la historia del deporte y del activismo político. Ali no estaba simplemente evadiendo el servicio militar por miedo. Estaba tomando una postura moral contra una guerra que consideraba injusta, racista e imperialista. La respuesta del gobierno fue brutal. Le quitaron su título mundial. Le prohibieron boxear en todos los estados de Estados Unidos. Fue sentenciado a 5 años de prisión por evasión del servicio militar. Perdió los mejores años de su carrera deportiva. Perdió millones de dólares. Los medios lo crucificaron. Los políticos lo llamaron traidor. Incluso muchos afroamericanos, temerosos de las consecuencias, se distanciaron de él. Pero Ali no se retractó. En vez de eso, comenzó a dar discursos en universidades, en mezquitas, en comunidades negras. Habló sobre racismo, sobre guerra, sobre justicia. Se convirtió en algo más peligroso que un boxeador. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Y fue entonces cuando su nombre comenzó a resonar en lugares inesperados del mundo. En África, en Asia y en una pequeña isla del Caribe llamada Cuba. Al mismo tiempo que Muhammad Ali desafiaba a su gobierno en Estados Unidos, Fidel Castro ya llevaba casi una década haciendo exactamente lo mismo, pero desde el poder. Cuando Castro tomó el control de Cuba en 1959, inmediatamente se convirtió en el enemigo declarado de Washington. Expropió propiedades americanas. Nacionalizó industrias. Se alió con la Unión Soviética y declaró que Cuba sería una isla socialista a solo 90 millas de Florida. Estados Unidos respondió con el bloqueo económico más largo de la historia moderna. Intentó invadir la isla en Bahía de Cochinos,
La CIA diseñó cientos de planes para asesinarlo. Pero Castro sobrevivió a todo. Y en ese proceso se convirtió en algo más grande que un líder cubano. Se convirtió en un símbolo global de resistencia antiimperialista. Para los movimientos de liberación en África, para los guerrilleros en América Latina, para los estudiantes radicales en Europa, Fidel Castro representaba la posibilidad de desafiar al imperio americano y sobrevivir. Pero lo que muchos no saben es que Castro también prestaba mucha atención a lo que sucedía dentro de Estados Unidos. Seguía de cerca el movimiento de derechos civiles. Leía los discursos de Malcolm X. Observaba las protestas contra la guerra de Vietnam. Y cuando Muhammad Ali rechazó ir a Vietnam, Castro lo notó. En discursos públicos comenzó a mencionar a Ali como ejemplo de la contradicción americana. Un país que predicaba libertad en el mundo, pero oprimía a sus ciudadanos negros en casa. Un país que enviaba a sus jóvenes a morir en guerras imperialistas mientras les negaba derechos básicos. Para Castro, Ali no era solo un boxeador. Era la prueba viviente de que el enemigo no era el pueblo americano, sino el sistema que los gobernaba. Aquí está la conexión que casi nadie entendió en ese momento. Muhammad Ali y Fidel Castro, aunque vivían en sistemas políticos completamente opuestos, compartían un enemigo común conceptual. Ali luchaba contra el racismo estructural, contra la guerra imperialista, contra un sistema que lo quería silencioso y obediente. Castro luchaba contra la dominación estadounidense, contra el capitalismo que había explotado a Cuba durante décadas, contra un imperio que quería destruirlo. Ambos usaban el lenguaje de la dignidad. Ambos hablaban de autodeterminación. Ambos rechazaban arrodillarse ante el poder establecido. Y ambos pagaron precios enormes por esa rebeldía. Ali perdió su título y años de su carrera. Castro vivió bajo amenaza constante de asesinato e invasión. Pero hay algo más profundo. Ambos entendían el poder del símbolo. Ali sabía que su negativa a ir a Vietnam era más importante que cualquier pelea de boxeo que pudiera ganar. Castro sabía que Cuba, resistiendo al bloqueo estadounidense, inspiraba a revolucionarios en todo el mundo. Eran hombres que habían convertido sus vidas en declaraciones políticas. Y cuando finalmente se conocieron, no fue casualidad. Fue inevitable. La primera visita documentada de Muhammad Ali a Cuba ocurrió en 1996, pero hay evidencia de contactos anteriores que nunca fueron completamente revelados. En 1996, Ali ya no era el joven rebelde que había desafiado al gobierno. Era un ícono global del deporte, pero también un hombre visiblemente afectado por el Parkinson, consecuencia de décadas de recibir golpes en el ring. Oficialmente, Ali viajó a Cuba en una misión humanitaria, llevando suministros médicos para ayudar a niños cubanos. Pero todos sabían que había otra razón. Quería conocer a Fidel Castro. El encuentro fue cuidadosamente coreografiado, pero también genuinamente emotivo. Las cámaras capturaron el momento en que Castro, vestido con su icónico uniforme verde olivo, caminó hacia Ali. Se abrazaron. Castro le susurró algo al oído. Ali sonrió. Durante horas conversaron. Castro, famoso por sus discursos interminables, esta vez escuchaba más de lo que hablaba. Le hizo preguntas sobre boxeo, sobre sus peleas legendarias. Ali, que para entonces ya hablaba con dificultad debido a su enfermedad, respondió con gestos, con sonrisas, con esa presencia magnética que nunca perdió. Visitaron un gimnasio de boxeo en La Habana. Ali hizo sombras, movimientos lentos de los puños que alguna vez habían sido los más rápidos del mundo. Los jóvenes boxeadores cubanos lo miraban con reverencia absoluta. Para ellos, estaban ante Dios. Castro organizó una cena en su honor. Hubo música, comida, celebración, y en un momento que quedó registrado en fotografías, Castro se puso los guantes de boxeo de Ali y posó en posición de combate. Ambos rieron. Pero lo más significativo sucedió lejos de las cámaras. Según personas que estuvieron presentes, Ali y Castro tuvieron conversaciones privadas profundas. Hablaron sobre religión, sobre política, sobre el precio de la rebeldía. Castro le contó sobre los intentos de asesinato que había sobrevivido. Ali le contó sobre los años en que fue el hombre más odiado de América.
y encontraron algo en común. Ambos habían elegido la dignidad sobre la conveniencia. Cuando Ali dejó Cuba, las imágenes del abrazo con Castro dieron la vuelta al mundo. Y en Estados Unidos, explotó la controversia. La reacción en Estados Unidos fue inmediata y feroz. Los políticos conservadores denunciaron a Ali. ¿Cómo podía un ícono americano abrazar al dictador comunista que había sido enemigo de Estados Unidos durante décadas? ¿Cómo podía darle legitimidad a un régimen que violaba derechos humanos? Los exiliados cubanos en Miami estaban furiosos. Para ellos, Castro era el tirano que les había robado su patria. Ver a Muhammad Ali, admirado por millones, sonriendo con Castro era una traición. Los medios hicieron lo que siempre hacen. Convirtieron un momento humano en un escándalo político. Los titulares gritaban: Ali abraza al enemigo, el campeón se vuelve comunista, propaganda para Castro. Pero había una hipocresía enorme en toda esa indignación. Porque Ali no era el primer atleta o celebridad estadounidense en visitar Cuba. Otros lo habían hecho con menos escrutinio. La diferencia era que Ali era Muhammad Ali. Su visita significaba algo más. Además, para 1996, Ali ya no era el rebelde joven. Se había reconciliado parcialmente con Estados Unidos. Había encendido la antorcha olímpica en Atlanta ese mismo año, uno de los mayores honores que el país podía darle. Era visto como un tesoro nacional. Pero aparentemente, abrazar a Fidel Castro cruzaba una línea. Lo fascinante es que Ali nunca se disculpó, nunca explicó, nunca justificó. Simplemente siguió con su vida, como siempre lo había hecho cuando lo criticaban. Porque Ali entendía algo que sus críticos no. Que la amistad y el respeto entre seres humanos puede existir incluso cuando sus gobiernos son enemigos. Que puedes reconocer la humanidad de alguien sin aprobar cada decisión política que ha tomado. Y eso era algo que Estados Unidos, en plena mentalidad de Guerra Fría, no estaba listo para aceptar. En las pocas entrevistas donde Ali habló sobre Castro, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas pero reveladoras. Dijo que respetaba a Castro como un hombre que había defendido a su país contra un enemigo mucho más poderoso. Dijo que admiraba la resistencia de Cuba. Dijo que Castro lo había tratado con dignidad en un momento de su vida donde muchos lo veían solo como un hombre enfermo. Pero Ali también dejó claro que no era comunista, que amaba a Estados Unidos a pesar de todo lo que le había hecho, y que su visita a Cuba era sobre humanidad, no sobre ideología. Fidel es un hombre fuerte, dijo Ali en una ocasión. Ha sobrevivido a 9 presidentes americanos que querían verlo muerto. Eso requiere coraje. Era una observación simple pero profunda. Ali, que había sobrevivido a su propio ostracismo, que había sido derribado y había vuelto a levantarse, reconocía esa cualidad en Castro. También habló sobre el pueblo cubano. Dijo que eran personas cálidas, orgullosas, resilientes, que a pesar de las dificultades económicas, tenían algo que muchos estadounidenses habían perdido: un sentido de comunidad, de dignidad colectiva. Para Ali, Cuba no era un experimento político abstracto. Era un lugar real con personas reales que merecían respeto. Y eso, más que cualquier postura política, fue lo que guió su relación con Castro. No era sobre capitalismo versus comunismo. Era sobre 2 hombres que habían elegido la rebeldía y habían pagado el precio. Aquí llegamos a la pregunta central. ¿Muhammad Ali y Fidel Castro eran realmente amigos? ¿O toda esta relación fue una construcción simbólica, una herramienta de propaganda para ambos? La respuesta honesta es, probablemente ambas cosas. Para Castro, tener a Muhammad Ali visitando Cuba era un golpe propagandístico enorme. Demostraba que incluso los íconos estadounidenses reconocían la legitimidad de la revolución cubana. Le daba un rostro humano a un régimen que Occidente pintaba como monstruoso. Para Ali, la relación con Castro reafirmaba su identidad como rebelde global, como alguien que no se limitaba por las fronteras impuestas por su gobierno. Era una declaración de independencia intelectual. Pero reducir todo a cálculo político sería un error.
Porque las fotografías no mienten. La forma en que se abrazaron, la forma en que Castro tocó el rostro de Ali con ternura cuando lo vio temblando, la forma en que Ali sonrió genuinamente en presencia de Castro, todo eso sugiere algo más profundo que una foto publicitaria. Eran dos hombres viejos que habían vivido vidas extraordinarias, que habían sido amados y odiados con igual intensidad, que habían cambiado el mundo de formas que nunca imaginaron cuando eran jóvenes. Y en ese momento, en esa sala en La Habana, no eran el boxeador americano y el dictador comunista. Eran simplemente dos rebeldes recordando lo que costó serlo. ¿Era amistad en el sentido tradicional? Probablemente no. No se llamaban por teléfono. No compartían sus vidas cotidianas. Pero era respeto mutuo. Era reconocimiento. Era solidaridad. Y en un mundo dividido por ideologías, eso era suficientemente raro como para ser precioso. Hoy, más de 2 décadas después de ese encuentro, y con ambos hombres ya fallecidos, Ali en 2016 y Castro ese mismo año, podemos ver el verdadero significado de su relación. Muhammad Ali cambió para siempre la forma en que los atletas ven su papel en la sociedad. Antes de Ali, se esperaba que los deportistas se quedaran callados sobre política. Después de Ali, figuras como LeBron James, Colin Kaepernick y Megan Rapinoe usan su plataforma para hablar sobre injusticia. Ali les mostró el camino. Su relación con Castro fue parte de esa narrativa más grande. Le recordó al mundo que los atletas son ciudadanos globales, que tienen derecho a formar sus propias opiniones políticas, que no están obligados a seguir la línea oficial de su gobierno. Para Cuba, Ali sigue siendo un símbolo positivo. Su visita es recordada no como propaganda, sino como un momento de humanidad en medio de décadas de hostilidad entre dos países. Y para Estados Unidos, aunque controvertido en su momento, Ali visitando a Castro ahora se ve como otra faceta de su complejidad como figura histórica. No era perfecto. Tomó decisiones que mucha gente no aprobó. Pero siempre fue auténtico. El legado más profundo quizás es este: que dos hombres de mundos radicalmente diferentes pudieron encontrar terreno común basado en experiencias compartidas de resistencia. Que la humanidad puede trascender la política. Que el respeto mutuo no requiere acuerdo total. En un mundo cada vez más polarizado, donde se espera que odies automáticamente a quienes tu gobierno declara enemigos, la relación entre Ali y Castro sugiere otra posibilidad: que puedes reconocer la humanidad del otro lado sin traicionar tus propios valores. Muhammad Ali una vez dijo: el hombre que ve el mundo a los 50 años igual que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. Fidel Castro, a pesar de todas sus fallas y crímenes, también era un hombre que desafiaba las expectativas, que se negaba a arrodillarse ante un imperio. Cuando estos dos hombres se encontraron en La Habana en 1996, no estaban representando a gobiernos, estaban representándose a sí mismos. Dos rebeldes que habían cambiado el mundo, cada uno a su manera. Su abrazo no fue solo una fotografía, fue un mensaje. Un mensaje que decía: la dignidad no tiene nacionalidad, la resistencia no tiene ideología, y la humanidad siempre puede encontrar conexión, incluso en los lugares más inesperados. Esto no fue solo una amistad, fue un recordatorio de que, al final, todos somos más complejos que las etiquetas que nos ponen. Muhammad Ali y Fidel Castro, el boxeador y el revolucionario, el estadounidense y el cubano. Dos mundos, una solidaridad que el poder nunca pudo entender. Y quizás ese era precisamente el punto.